Bueno, yo no sé si es que se han equivocado, que la Semana Santa terminó antes de ayer. Bueno, algunos ayer, porque yo, para mí terminó ayer. Pero viendo el ambiente hoy aquí tan sorprendentemente escaso, porque Soledad tiene un poder de convocatoria muy alto, y hoy o es que hace frío, o es que van a ver el debate en la televisión, no sé. En el caso, porque hoy fútbol no hay, o sí. Fútbol, me parece que no. No lo sé. Bueno, fútbol sí, lo que pasa es que televisado no lo sé. Bien, naturalmente, los que amamos la poesía, aunque no leamos para la poesía, pues acudimos a las llamadas de Soledad, salvo que nos lo impida la nieve o cosas parecidas. No vamos a hablar de salud porque seguro que todos estamos bien y es algo que nos alegra mucho, que todos disfrutemos de buena salud, buen ánimo y buena predisposición, porque estos actos valen la pena, sale uno de aquí henchido de ánimo, de moral, de tantas cosas bonitas como se dicen, porque aquí, yo siempre lo digo, es algo que me sorprende gratamente, hay mucho poeta, y tuvimos una experiencia muy grande el mes pasado, con un poeta que es muy modesto, pero que es muy grande, ¿Fue el mes pasado? ¿Quién? Sí. Allí lo tenemos, un poco por detrás de Manuel González. Que, bueno, pues efectivamente a mí me sorprendió mucho, porque yo lo había oído aquí algunas veces que subía muy bien, pero me pasa con otra persona que está delante de él, que es para verles más tiempo, no solamente un poema, sino más tiempo, porque tienen mucho que decir y vale la pena oírlos. Bien, naturalmente esto, aparte de los grandes poetas que vienen, hay que agradecérselo a Soledad y a Romualdo, porque él, la machita callando, siempre está ahí al lado apoyando y tal. Dice que de acomodador, no, hay algo más que eso. Y eso, pues sí, te lo agradecemos, Soledad, porque los martes de la poesía, este cuarto martes de cada mes, es muy grande y estamos deseando venir. El mes que viene es el día 28, ¿verdad? Y al siguiente me parece que el 25, junio, que ya es fin de temporada. ¿Es así? Fin de temporada. Así que hay que aprovecharlo, porque luego tenemos un espacio largo en que no vamos a disfrutar de esto. Bien. Yo poco más voy a decir, porque la que tiene que hablar es la coordinadora, la directora de este programa. Yo estoy aquí de acompañante. Entonces, gracias por estar. El Centro Asturiano es feliz. El Centro Asturiano no tiene sentimientos, pero los que lo dirigen sí. Y estamos muy contentos con estos actos de Soledad, la colaboración de Romualdo y con la participación de todos los que vienen cada cuarto martes del mes al programa este. Pues muchas gracias y cedo la palabra a quien tiene que hablar y dirigir. Gracias. ¿Quién tiene que hablar? Tú también. Tú también tienes que hablar, y muy bien, y yo te agradezco enormemente que abras el acto y que estés aquí cada cuarto martes de mes acompañándome. Que en una ocasión me vi sola en la mesa y después en el vídeo decía, pero qué solitaria estoy, Dios mío, me faltan tres. Pues buenas tardes, queridos amigos, un placer como siempre teneros aquí, a los que estáis aquí. Todavía falta por llegar gente que me ha dicho que llegarán más tarde por causas ajenas a su voluntad. Y después lo mismo se llena, como siempre, y al principio vamos despacio, pero después
tenemos que correr. Y yo creo que se dan cita varios temas aquí. Uno de ellos es, que no has reparado, Andrés, en que hoy, cuarto martes de mes, pero el mes tiene 5. Y siempre, cuando el mes tiene 5 martes, hay una confusión y hay gente que viene el quinto martes y se encuentra que ya no, que no se celebra. Esa es una. Después es el día malísimo que hace de frío, que la gente también dice, acostumbrados ya al calorcito y de pronto el frío. Y otra son los debates en televisión, debates electorales. Y también José María me ha dicho que quiere irse a oír a Vox, que no sé dónde está también exponiendo su programa. O sea que son muchas cosas y no sé si me olvido también de alguna. Y Semana Santa. Semana Santa que acaba de pasar, pero la mayoría de poetas son jubilados y se van, y como yo misma no hubiera vuelto hasta el fin de semana siguiente. Yo me fui a Cartagena y si no es por el día de hoy, pues me hubiese quedado unos días más. Y así me lo ha dicho Pilar Mateo, que es asidua, que está en Galicia, y algunos otros amigos. Pues bien, hoy, como sabéis, 23 de abril, celebramos el Día Mundial del Libro Internacional. Se celebra en todo el mundo. Y es la fecha, pues también como sabréis que el 23 de abril de 1616 murió Shakespeare, Cervantes y el Inca Garcilaso de la Vega. Por eso el tema del 23 de abril, aunque ha tenido otras fechas anteriores, pero se instituyó ya para este día, para siempre. O sea, que celebramos el Día del Libro, de los escritores, y mis felicitaciones a casi todos los que estáis aquí, porque sois escritores. Y vamos a comenzar llamando, en primer lugar, porque tiene a su esposa sola y no quiere que sea mucho tiempo, a José Rey. Buenas tardes a todos. El poema que voy a leer hoy es un romance del río que agua el río Almanzora y se lo dedicamos a una gran compañera, gran escritora, poeta y novelista, por supuesto, y ya todos ustedes la conocen. Se llama... Así está. No, está bien. No, si no lo subo. Se llama Ana López Expósito, aquí presente, y con mucho gusto pues leo este poema que le he dedicado a ella. Romance del río Almanzora. Río que cruza los campos cizagueante y en calma, y a sus orillas se sienta bella mujer que le canta. Es la canción de una joven que al río canta sin pausa, las aguas son musicales que a bella voz acompaña. Y en claro río Almanzora la joven siempre se baña, su cuerpo lo enjuga el aire, la cabellera una rama. Río de aguas cristalinas, brillantes como la plata, aromas de los entornos y noches de luna clara. También las aves acuden prestas en vuelo, se bajan y gozan de los frescores que de corrientes emanan. Río de tanta belleza, río de alegre alborada, con sus aguas cristalinas se riegan campos y plantas. La luna extiende su manto sobre el agua algodonada, cuando se forman espumas y estrellas quieren besarlas. Porque la luna es celosa y se recrea en sus aguas, y no quiere que otros astros se bajen a iluminarlas.
belleza cual un espejo de un río que rompe el alma cuando al mirarlo se ve brillante como la plata. Los campos que le circundan de un verde, verde esmeralda, son siempre primaverales con río que los regala. Caballos llegan sedientos, galopando y en manada, y beben, beben y beben del agua que no se acaba. De un río que tiene historia, historia para contarla, el de un perenne cantado por bella dama. Son cantos de una mujer que emocionada llorara, sintiendo que eran muy suyos los ritmos que se marcaran. Garganta que es un prodigio, palabra que llena el alma, sincera como la fuente que vierte las puras aguas. Los sones que desde lejos sonaban como una flauta y el aire cual un misterio parara para escucharla. Piedras blancas asomando relucen sobre las aguas, pareciendo los luceros que alumbran noches cerradas. Río, río misterioso, río de las aguas mansas, océanos va llenando como de flores las zarzas. Oh río, río Almanzora, río de las perlas blancas, sus aguas son milagrosas cual la mujer que le canta. Cantar que alegre resuena en los valles y en las landas, y en los balcones de montes la voz se escucha más clara. Y la dama le pregunta, río que con zigzagueo alcanzas mares y playas, dime por qué a veces lloras como llora la guitarra. Dime cuál es tu misterio y muéstrame tus entrañas, pues quiero seguirte siempre con mi cantar de confianza y no dejar de cantarte con mi voz serena y plana, acompasando mis sones con tus corrientes de agua. Mi río de Andalucía, oh río junto a mi casa, siempre serás el más bello y el más soñado de España. Con voz de pájaro flauta, la dama siempre le canta, y los peces de aquel río de alegría todos bailan. Y una flor bella y erguida, que en sus orillas brotara, frescores de las corrientes a la flor eternizaron. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a llamar a Vicente Valls, que nos visita por primera vez. Vicente, ¿nos visitas por primera vez? Sí, bienvenido y que sigas viviendo. Muchas gracias por haber tenido la ocasión de venir aquí y de poder recitar una poesía, o mejor leerla, ¿no? Son muy cortitas, puedo leer dos. Vale, son cortitas. En esta ocasión no voy a leer poesías mías, voy a leer de ajenos, aunque también tengo dos poemarios. Os diré al final quién es la primera. Me desordeno, amor, me desordeno cuando voy en tu boca demorada y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno. Te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada. Y acaso, sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno. El mérito es para la autora fallecida hace unos meses, Carilda Oliver. Carilda Oliver es Premio Nacional de Literatura de Cuba. Ha fallecido hace unos meses. Y la segunda poesía que voy a leer, en este caso tampoco mía, segunda y última, os diré el autor luego. Hay ojos que miran, hay ojos que sueñan, hay ojos que llaman, hay ojos que esperan,
Hay ojos que ríen risa placentera, hay ojos que lloran con llanto de pena, unos hacia adentro, otros hacia afuera. Son como las flores que cría la tierra, mas tus ojos verdes, mi eterna Teresa, los que están haciendo tu mano de hierba, me miran, me sueñan, me llaman, me esperan. Me ríen rientes, risa placentera, me lloran llorosos con llanto de pena, desde tierra adentro, desde tierra afuera. En tus ojos nazco, tus ojos me crean, vivo yo en tus ojos, el sol de mi esfera. En tus ojos muero, mi casa y vereda, tus ojos mi tumba, tus ojos mi tierra. El grito es para don Miguel de Unamuno. Gracias. José María. Vamos a expresar. Pues buenas tardes a todos. Para mí hoy es un día un poco extraño porque creo que en los últimos 8 o 10 años este día siempre recogía algún premio. En el motivo de libros hay concursos poéticos, pues cuanto más frecuentemente se dan, y creo que todos ellos. Este año no me presentaba ninguno, así que tengo la oportunidad por lo menos de salvar mi horquilla y de aceptar y meter más que quiera. Tienen muchos premios. Voy a leer un poema que es largo, lo permite Soledad. Don Antonio Machado decía que él veía el camino por el que había pasado y el que nunca volvería a pasar. Yo voy haciendo un camino por un bosque, miro hacia atrás y no veo nada. Es más o menos el resumen de lo que es la vida. Se titula Reflexiones al atardecer, la soledad y el bosque. Amigo, contempla el cielo azul, verás con qué finura el viento va llevando entre sus alas la página que ayer dejaste escrita. Ya no podrás leer en ella tu propio criptograma. Solo queda, testigo mudo de angustia y soledad, un inquietante signo de interrogación abierto al infinito. Y no nos damos cuenta de su ausencia. Un gavilán acecha a cada instante y cada instante acecha al gavilán que acecha, hasta llegar a ser mera ficción de iniro tempore. Simple entelequia es el ayer, vacío, una palabra hueca trazada sobre arena, sobre la blanca arena que al mar se llevó el río. Es otoño, camino en soledad por entre la espesura de un bosque adormecido. El silencio abruma, los pajarillos callan, las ramas de los árboles tiritan levemente. Solo el áfono crujir de mis pisadas alienta la cadencia del momento. De pronto, la soledad se ahonda, es sorda, más larga, impregna la holgura del bosque, la llena, el vacío se adueña, domina el lugar. Me siento eremita, solos yo y la ausencia. Dichoso quizás, como un ángel caído entre nimbos a merced del viento, quizás como el hombre que pisa la tierra con los pies de plomo, quizás como el agua del río que pasa y no vuelve. Me paro un instante, miro atrás, la nada. Nada de mí ha quedado en el camino, nada, ni siquiera el esqueleto de mi sombra. Mis pasos se han perdido para siempre entre la estera parda y bruna de hojarasca almohadillada que borró con prontitud impía mis huellas de Homo sapiens. Vacilante, turbado, vuelvo mi vista al cielo y siento que el presente se escapa, se me va de las manos, que el pasado no existe, es cadáver del tiempo, un cadáver sin rostro, cálido aún, mas intangible, fútil. Recuerdo, el viento va llevando entre sus alas el manuscrito inane de mi vida. Y pienso,
Pienso lo que será de mí cuando doble la curva, inicie el descenso allende el ocaso, cuando el viento me venga de cara, cuando vuelva a mi madre a la tierra. Tal vez para entonces alguien lea en voz alta este manuscrito que ahora me reservo con tanta indulgencia. En un claro del bosque, cercano a la linde, el silbo de un mirlo que fogoso canta su amor a la vida, me devuelve el solaz y el sosiego. Qué breve el encanto, qué breve. El mirlo se fue y se fue el embreso. Prosigo camino. El olmo centenario del ribazo y el ático armazón ebúrneo y deshojado, el mismo que anteayer yo contemplé frondoso y bello, ha perdido, sin llorar su eclipse, la nobleza sublime de su manto verde. Sigue, no obstante, ahí, sigue siendo quien era, mas el tiempo y su razón cobraron el tributo y han dejado sus ramas desnudas, expuestas al cierzo. Mañana vendrá el leñador, vendrá con el hacha, arrasará su ayer, igual que se llevó la arena al río, y el olmo viejo será ya para siempre nada, si acaso una pavesa incierta al borde del ejido. La densa bruma del atardecer, del vago atardecer, va cuajando su urdimbre horizontal en el espacio, para vestir de dudas, de sorpresas, el vacío inminente de la noche, para cubrir de asombro, de nostalgia, de memoria, la luz crepuscular del arrebol. Frente por frente a mí, en la irma quebrada del monte, mi pueblo duerme su inmutable desafío ante los hados. Tiempo al tiempo, también mi pueblo, ay, también mi pueblo fenecerá de una misión, también mi pueblo. Será un bello recuerdo, lo será mañana para quienes allí dejaron escrito sobre arena el sueño de sus horas, la historia de sus días. Papel mojado al fin, la hiedra recubrirá de olvido la iglesia y el palacio, mi casa, el cementerio y el caño de la fuente. Y aquel humo que antaño le dio vida a la torre será caballo alado volando hacia poniente. Se llevará mi infancia, lo que yo más creía. Las campanas llamaban al Santo Rosario. La brisa del norte traía aromas de incienso. Un mastín ladraba. Como niña pobre cubierta de harapos, la luna soñaba. Soñaba asomando su rostro de nácar sobre los tejados, y el cielo expandía la luz de su sombra. Cuando llegué a mi casa, la puerta estaba abierta. Como un ladrón entré, como un extraño, como si nunca antes hubiera atravesado aquellos viejos muros de adobe y argamasa. Una vez dentro, sentado en el hogar, mirando fijamente el fuego de la lumbre, vi con gozo y con pena un olmo flagrante. El calor de su llama adormeció mi espíritu. Mi madre, en el salón, escuchaba con recogimiento el ocaso de los dioses. Y me acordé de ti, de cuando me decías, amigo, contempla el cielo azul, verás con qué finura el viento va llevando entre sus alas la página que ayer dejaste escrita. Rafael, vamos a escucharte. A ver, ¿qué nos traes hoy? Si quieres pedir aquí a todos los asistentes algún aforismo para ese libro que estás escribiendo. Bueno, si quieres, que no, te me limito solamente al presente y el aquí te pillo, aquí te mato. Advierto, mi texto es bastante más banal
porque habla sobre deportes y seguramente no vaya al gusto de todos. Se titula Sentimiento Atlético. Vamos a ir del Madrid, del Barça y del Atlético. Bueno, pues se titula eso, Sentimiento Atlético, y dice así: cuando se despierta una pasión, por muy absurda que sea, cuando renace una canción a las puertas del Vicente Calderón y las rayas rojas se mezclan con la luz del corazón, tras la fachada de su nuevo panteón, un himno en su fondo resuena. Mi Atleti es campeón, por mucho que gane, por mucho que pierda. Afición, donde la unión hace la fuerza, el terreno en llamas, el cielo truena, ruge el oso madrileño en su madroño, fruto en rojo, cuando mi Atleti juega. En la lucha por el gol no hay reservas, en la oscuridad, las estrellas de su escudo, Forza Atleti, brillan con más fuerza. ¡Aupa, colchoneros de Madrid! ¡Arriba, indios de otras tierras! Bendita esta manera de vivir, que vivan los colores de mi infancia, que la vida puede ser muy bella si esta tarde vencemos nuestras penas. No es solo un juego, ni es solo la fiesta, no es su alineación, no es su presidente, ni su presupuesto, no es su posición, ni tampoco mero opio para el pueblo. Es si caigo me levanto, es no cambiarse de chaqueta, es soñar en rojo y blanco, es la gloria sin realezas. Es la hostia, es pura ilusión, es otra copa, man, que pierda. Es mi vida hasta la muerte, donde compartimos alegrías y sobre todo las tristezas. En la grada se sudan camisetas, sin un euro de por medio, nuestro amor no tiene precio, corazón. Sé sin duda que donde nace la esperanza, Neptuno espera tu llegada, campeón. José Pilar. Que esto. Ya que estamos en este lado. Vamos a escuchar. Hoy también es primavera. Hoy están tristes mis palomas. Hoy están tristes mis jilgueros. Hoy se mueren de pena los gorriones de mi huerto. Hace días que no duermo. Los pájaros siguen pasando y nadie se para a verlos. Otra primavera triste. Se vislumbran nuevas guerras. La gente se mata y mata por un palmo más tierra. ¿Pero qué han hecho esos niños? ¿Pero qué han hecho esas viejas? ¿Pero qué te está haciendo el mundo que no prohíbe las guerras? Que dejan niños sin padre y a madres sin hijos deja. ¿Es que no saben pensar en rosas o en primaveras? En lugar de esos misiles que ciegan y nos aterran, los pájaros siguen pasando. Han nacido nuevas guerras, los pájaros siguen pasando. Hoy también es primavera. Manuel, pues Manuel González, pues ya que hemos escuchado un poema tuyo, es la voz de tu amigo, vamos a escucharlo en ti. Manuel, el mes pasado estuvo aquí dándonos un recital en la segunda parte, magnífico, que la gente, todos los asistentes aplaudieron muchísimo y emocionó también.
Todavía sigo emocionado. Buenas tardes, amigos. Veo que el salón se ha llenado más, lo que me pongo muy contento. Hoy les traigo un poema, os traigo un poema titulado La Plaza de los Recuerdos. Es un homenaje a esas plazas de los barrios, de las ciudades, de los pueblos, donde suele haber unos cuantos banquitos, unos bancos, y en ella nos reunimos con los vecinos, con los amigos, y también recibimos algunas veces con mucho cariño a alguno nuevo que llega y en 10 minutos pues nos cuenta su vida. Pero hay que agradecerlo porque a nadie conocemos. La Plaza de los Recuerdos. He pasado por la plaza. Hay Plaza de los Recuerdos, donde vivió un gran amor, un amor que ya se ha muerto. Se quedó muerto una tarde que rompiste el juramento, pidiéndome libertades de promesas y de besos. Los te quiero que te dije, me los tiraste al suelo, les llenaste de reproches, haciendo 1000 piruetas, como un sucio equilibrista que cayese de un trapecio. He pasado por la plaza, hay Plaza de los Recuerdos. Los niños siguen cantando, la fuente sigue corriendo y los bancos blancos de piedra ya son viejos por el tiempo. También mi alma cansada de sufrimientos, de inviernos, de nostalgia muere hoy, de penas y de recuerdos. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de aquel banco grande que llamábamos Camafeo, con las patas retornadas, que lo cubría un sauce viejo? Pues era nuestro banco preferido. Me lo pido, yo primero. Y corríamos, y lo ocupábamos, y gritábamos al tiempo. He pasado por la plaza, hay Plaza de los Recuerdos. Han pasado muchos años y he mirado con ardor en el banco y en el árbol por si quedase un amor. ¿Recuerdas que en aquel banco grande yo te grabé un corazón y tú en el árbol otro? Era un símbolo de amor. Después le pusimos letras. Tú una M y otra yo. Después te dije, te quiero. Y tú contestaste, amor. Hoy solo mi amor se conserva en el banco, en mi amor, en mi amor. En mi pena
en mi dolor. Y hasta en ese barco grande donde grabé un corazón, he pasado por la plaza. He pasado por la plaza, recordando nuestro amor. Miguel López. Gracias. Que quede bien. ¿Vienes por primera vez? No. Ah. Unas ¿Verdad? cuantas Has venido veces. otras veces, sí. La primera vez en la presentación de Antonio Mirallo, un libro de aforismos, tiempo escrito, que se llamaba. Después he venido unas cuantas veces más, pero pocas, debía venir más. Muy bien. La grande motivo del poema que ha leído Manuel González. En una línea también nostálgica, le dediqué un poema a mi madre, lo titulo así precisamente, La Madre. Dice así: quizá mirase el tiempo sentada en la terraza, frente al pinar, pensativa y distante. Su mirada en otras voces que oía reales, más allá de los pinos, que se difuminaban ilusorios ante sus ojos. Voces ausentes que oía con una leve sonrisa. Apenas una mueca en los labios, imperceptible. La mejilla apoyada en el puño y el brazo cruzado sobre el pecho. Se quedaba silenciosa así por las tardes, rumiando sus recuerdos que sólo ella descifraba, porque era ella únicamente la que podía llenar de savia las ramas secas que ya cayeron. A veces hojeaba sin interés la revista que le ofrecías, o directamente la rechazaba con los ojos fijos en la barandilla. Pero cuando María Luisa le traía aquellas meriendas de tostadas con aceite y miel, entonces ella salía del letargo y aplaudía rabiar con palmas cortas y frenéticas como una niña feliz. Sin embargo, por las noches no paraba de hablar, frente al mismo pinar ya oscuro, como espantando la luna inquietante, o las sombras que acechaban su insomnio en un temor antiguo de visiones tenebrosas. La estás viendo el día que fui a buscarte al colegio, cuando algunos profirieron amenazas y tuviste miedo. Camino de casa te compró una chocolatina y una trenza, y tú te dejaste llevar en su regazo como una lágrima alada. O cuando te llevaba al hospital del Niño Jesús, en aquellas mañanas frías de invierno para una ortodoncia que no tenía fin. Ella caminaba rápido, joven, enérgica. ¿Recuerdas la neblina y los árboles desnudos? Los pasillos lúgubres del hospital. Ella asegurándote la certeza de su mano, resuelta a desafiar una vez más la distancia y el frío. La estás viendo sentada en la terraza con la mejilla apoyada en el puño y el brazo cruzado sobre el pecho, mirando pensativa y ausente el pinar. El pinar que no ven sus ojos, porque lo que están viendo es su vida, la que ahora asoma con amor en el adiós del camino. Muchas gracias. Vamos a escucharte. Después Ana. Y después Leonor.
Buenas tardes. Este poema que he dedicado lo he leído hoy en el maratón de la 11 y está dedicado a los ojos. Aunque anteriormente han dicho uno, pues este también está dedicado a los ojos. Ojos grandes o pequeños, triste y también alegre, rasgados, saltones o redondos, negros, azules y verdes. Ojos que lloran por varias razones, de pena, tristeza y también de alegría, y ojos que mienten a conciencia, llenos de resentimiento y picardía. Ojos de lechuza, el búho y el gato, que ven en la oscuridad, y los ojos del topo, el caracol y la piraña, que al contrario no ven nada de nada. Ojos claros o castaños, oscuros o color miel, viscos o tuertos, hechicero y falso también. Ojos traicioneros y pecaminosos, que parece que sinceros son, y cuando confías en ellos te rompen el corazón. Ojos que hablan por sí solos y nos conquistan con un guiño. No hay en el mundo algo más tierno que la mirada de un niño. Los ojos del invidente que no han visto la luz del sol, ojos que no mienten ni hacen daño, porque ven con el corazón. No hay peor ciego en la vida que los ojos que no quieren ver, las injusticias que tienen delante y sin hacer nada miran hacia la pared. Ojos que no han visto nunca el resplandor de la luna ni las estrellas del universo, porque están llenos de bondad y de un amor inmenso. Los ojos que están siempre en la oscuridad ven con la grandeza del alma, son sabios e inteligentes, ojos que nunca engañan. Yo le pido a Santa Lucía que a todos los proteja por igual, que es uno de los 5 sentidos que a nadie le debería faltar. A todos los invidentes del mundo, con toda mi admiración le dedico esta poesía, por su valentía y coraje que le ponen a la vida y por los obstáculos que se tienen que saltar día a día. Gracias. Ana María, ¿tu amiga va a salir después? ¿Vas a salir? ¿No? No te atreves. Buenas tardes. Cada instante en mi morada, como esplendor de un sueño que no raya en el cristal, haz de luna es tu mirada. Juntos los días de escarcha, la noche llora y se esconde, susurra tras la ventana. Cada instante en mi camino, tú eres pétalo del viento, tú eres pétalo del lirio, tú eres pétalo del verso. Nuestras manos son senderos con crepúsculo de raso. Juntos cruzamos caminos, juntos escribimos versos, juntos besos de tormento. Ahora en este momento tú habitas en mis palabras, silencios repletos de amor. El recuerdo de tus besos me hace llaga en las heridas. Yo escribo versos violetas para transcribir tu nombre, palabras de malaquita. Cada instante yo te extraño, me pierdo en un mar de fondo al saber que te he perdido. Mi cuerpo se hace memoria de tu cuerpo, de tu esencia, de tu vida seré fiel como hermosa melodía. Gracias. Leonor Merino, vamos a escuchar. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Gracias a nuestra amiga que vive la poesía junto a nosotros. Es un día memorable
Por eso tiene ciencia, estar hoy aquí. Amigos, soy pescadora a la orilla de la vida, ante lo que se columbra, se acalla, travesía de territorios, nostalgia de lugares, anhelo en la vibración de una palabra de las lenguas que me habitan. El poema, su lengua en mi boca, latido de palabras, plegaria al instante que me arropa, avanzando hacia la muerte, desde el amor a la vida. En mi lengua de leche, escritura cincelada desde el silencio que enternece, abruma el alma en búsqueda de perfección. Mi lengua amamantada en ternura, exuberancia. Los pechos de mi madre desbordan leche. Mis pechos, leche, tinta, el sabor de leche de la tinta. Manos juntas, tejiendo países, abrazos, estrechando fronteras, almas hilvanando sueños, mientras mi poema cuenca, acequia, azarbe, entre terrones de banderas enhiestas, luna de espejismos mordidos, cuajarón de estelas titilando en las aristas de un hermanado tiempo. Y me estoy refiriendo a nuestro tiempo hermanado de Al-Ándalus, a nuestro mundo compartido con el mundo árabe, que siempre hemos de volver a él una y otra vez para buscar el encuentro. Como acabo de mencionar a ese pasado, voy a leer algo sobre el zoco, que posiblemente conozcáis, hayáis ido a Marruecos o cualquier otro lugar del mundo árabe y habéis comprado cosas, recuerdos. Ahí va. Hormiguea la humanidad, fauna pintoresca, indolente, sudorosa, trasiego de mercancías sobre cabezas erguidas, braceros y a lomos de asno viejo, pirámides en filigrana, dátiles, especias, olor ácido, anís, dulzón, ropa húmeda, pan caliente, buñuelo azucarado, aromas de bejuí, tomillo, menta, malvavisco, fragancias de jazmín, azahar, lavanda, limón, esencias de violeta, ámbar, naranja, jacinto, un perfume para cada humor. Bálsamos curativos, rosa mosqueta, caléndula, grimonia, fuertes efluvios, algalia, aloe, almizcle, martillos, repican bandejas de cobre, murmura la fuente en el refugio, zumbido la incesante algarabía, cántale al muédano, campana humana en el alminar, vela, símbolo, atalaya, paisaje de sinestesia, viaje de sentidos, paleta de emoción. Gracias. No quiero seguir porque perdón que les diga que como hago este diálogo con el mundo árabe, pues escritoras están aquí traducidas al castellano y al español. Si les interesa, yo estoy en Vallecas el sábado en la Feria de Libros. Si les interesa acercarse a ese mundo del que del que todos tenemos, porque no hay lenguas puras, ni sangre pura. Eso lo tenemos que saber todos. Gracias por escucharme, gracias por su atención. Gracias a ti. Mahmoud, vamos a escucharte. Gracias.
vino de nostalgia. ¡Ay, Toledo, Toledo! Aquí estoy, anclado en tu foso, tenso por verte venir a rescatarme de las garras del tiempo, de la tierra viscosa. Aún espero en el fondo del barranco, sin mano que se extienda hacia mí, sin ver más que tus mástiles brillando desde lejos, como un fuego a la cumbre. Ábreme, isla de luz, aunque un instante sea el templo y las casas del Señor. Hijo de Galilea, desde que nací a la cruz y riego con mi sangre el Gólgota. Ay, Toledo, Toledo, tengo sed. No hay una gota que me aplaque. Mi huerto allá en Galilea ya no es mi huerto. Y mi cántaro hace tiempo que está seco. Oh, por toda la historia, mi historia terminó cuando olvidé mi nombre. Acógeme en tu regato flotando entre las olas. Abrázame, me han olvidado el sabor de la tierra, el vino del amor, el calor del hogar. Apiádate de mí. Soy como el molino del moro de tu vega, molino de nostalgia, molino de la mancha sin aspas ni caudal. Soy una interrogación, rostro del triste caballero, un problema estéril, como si fuera el mismo Tajo, que por miedo de ahogarse se hace ajorca en tus pies. Ay, Toledo, Toledo, cuando me dejaste cruzar bajo tus arcos, cada arco fue como una cuchilla y una espada. Como una cuchilla y una espada de Mastena, del color de la tristeza en Damasco, cada esquina. Tus candiles me iban apuñalando con miradas de odio. Mi sombra renegaba de mí y la seguía, pero detrás de mí venía corriendo. Juró la mano del Cristo de la Vega, que nunca me había visto, que jamás oyó mi historia, que no cargué con la cruz como él ni un solo día, y que no soporté el peso de mi tragedia, ni pisé Galilea, pues no me hice la tierra de mi tierra. Ay, Toledo, Toledo, estoy al borde de la muerte. Ay, Toledo, Toledo, aquí estoy, anclado en tu pozo, tenso por verte venir. Aquí estoy, otra vez con la comedia. Vengo a ti, Nazaret. ¿Dónde está mi sepulcro? Qué perdido se halla el que pierde su hogar. Ay, Toledo, Toledo. Muy bien. Gracias, vamos. Pilar Verdén, vamos a escucharte. No recuerdo el nombre de quien está a tu lado. Marta. Marta, no, la que está a mi lado no es Marta, la que Marta. Ah, vale. Después, Marta, después, de Pilar. Vamos a ver qué nos traes. Pilar. Estoy en la casa de Asturias. Dentro. Te escuchamos. Pues buenas tardes a todos. Como hace poco fue los 400 años de la Plaza Mayor, pues muchas personas escribimos una historia sobre la Plaza Mayor, aunque la mayoría de las personas ya lo conocen, pero bueno, yo he puesto su trayectoria desde que era un lago. Tú ya lo viste, ya te lo sabes, ¿no? Dice, los 400 años de la Plaza Mayor. Trayectoria de tu existencia en tus 400 años. Laguna fuiste, ya desecada. Pasaste a plaza de tierra y barro. Y te pusieron nombre de arrabal.
con tu mercado de abastos, levantando tu primer edificio, construcción ideada por Felipe II. Continuación, por su descendencia, la plaza fue cimentada, sin cambiar su tradición, cambiar su nombre a Mayor. Los domingos de tenderetes, de sellos, monedas y más, con su asfalto adoquinado y su cruzar de algunos tranvías. Esta plaza pasó a la historia con sus 400 rinconeras, con sus 4 rinconeras y 10 arcadas repartidas son de entrada y salida. Arcos famosos son 4, cada uno tiene su historia. Cuchilleros, el más frecuentado por su púlpito y escalera. Se renueva el comercio, persistiendo Luis Candelas. La plaza fue reconstruida por sucesivos incendios. En el centro de la plaza una estatua se divisa como homenaje y recuerdo al rey Felipe III. Por orden fue de una reina llamada Isabel II de España, disponiendo el traslado a la plaza, pasando a la historia de España. Sobreviviste con tus mercados, tus famosas corridas goyescas, religiosos actos, ejecuciones, fiestas, conciertos y todo tipo de eventos. Escarbando en tus entrañas me encontré lo desconocido, grandes momentos históricos, y ahora que cumples años, aquí nos tienes reunidos. Marta, me refiero... Pilar. Ay, ese, quien estaba delante de ti. Quien está delante de ti. ¿Va a salir? Es que no sé quién es. Ah, no sabes. Marta. Vamos a escuchar. Bueno, yo vengo aquí con soporte informático, todo muy moderno. No me lo creo casi ni yo, porque nunca he traído esto así, pero es práctico, no se te arruga el papel. Voy a leer un poema de la primera parte de un poema, o digamos un poema que se compone de 2 poemas que he escrito ahora en el mes de marzo, con motivo de las reivindicaciones sobre la mujer y también un poco como celebración de la primavera. El poema se llama Nacimiento. Un día se abre la montaña y surge una mujer dañada por la tierra, por la humedad dolorosa, por la sombra que canta las ovas ocultas. Salen como sirenas del centro de la tierra, oyendo los lamentos del mar, una voz que reclama un amor lento, un viaje a lo que tiene que nacer en el seno del agua, en el agua profunda. Los nacimientos no tienen tristeza, porque la madre solo canta el cantar de la tierra. ¿Han visto a la mujer que salía del fuego, del patio del convento? Nace como de un parto profundo que elevara los metales pesados a la luz. ¿Quién no amó el fuego, o la tierra, o el aire, sus aguas, en su cuerpo plagado de esperanzas? Cada pulso es esfuerzo de la germinación, un golpe de tierra sobre luz. Aunque surja en la noche, sus canciones se agolpan en la luz que amanece. A ver, este chico que viene por aquí, ¿nos vas a decir algo? No, es que tiene ¿Vienes de público? No. Sí, vengo con Alfredo. ¿Eh? Vengo con Alfredo. Ah, vienes con Alfredo. A ver, Pilar, a tu lado está una amiga nuestra de la que no recuerdo el nombre. Isabel, ¿vas a salir? No, es que he venido ya de chiripa porque a las 7 no podía, entonces tenía previsto, venía más que nada por el tema del concierto y esto, pero bueno, y a escuchar a las personas, la próxima vez me traigo algo. Ahora no tienes No, nada. porque es que como me dijo Pilar que había que avisar, que había que venir pronto y avisar, pues entonces al no venir pronto digo no voy a poder. Bueno, ¿pero tienes algo? ¿Tienes algo? No he traído, No has traído, bueno.
Venga, pues el próximo día. El próximo. A ver, Juan Jesús, vamos a ver qué nos dices. Y creo que ya por ahí no hay nadie que quiera salir en este lado. A ver, hay dos señoras. Bueno, pues Juan Jesús. Y después José Luis Pardo. ¿Cuándo va a cantar? ¿Qué? La que va a cantar, la señora que va a cantar todavía no. La señora que va a cantar, tenemos una historia para contar. La señora que va a cantar, la tenemos aquí, pero... Va a cantar, pero no mucho. Pero no mucho. Bueno, ahora contaremos lo que le pasa. Buenas tardes a todos. Esta poesía se llama La Semana Santa y dice así: ya pasó la Semana Santa, llena de pasión y devoción. Todos aprovechamos este tiempo para desconectar del trabajo e intentar mejorar cada día de nuestra vida. Unos se van a la playa y otros a la montaña. Los más devotos a procesionar y sacar las imágenes por toda la ciudad. De paso me como unas torrijas que están fenomenal y unos huevos de Pascua para completar la fiesta. Y aquel que murió en la cruz vino para perdonarnos. Perdonó nuestros pecados porque lo hizo por amor. José Luis, espera si quieres prepararte. José María García. Vamos a ver qué nos dices. Buenas tardes. Hoy mi poema lo quiero dedicar al pueblo de Madrid, porque el próximo día 2 de mayo se cumplirán 211 años de la exaltación de este pueblo. Así pues, yo llamo a este poema el 2 de mayo en Madrid. 2 de mayo fue la fecha que se levantó Madrid, porque no podía seguir sufriendo más en la brecha. Y olvidando la vía estrecha en la que estaba metido, con arrogancia y unidos iniciaron la gran gesta, y fue duro aguantar esta por no verse sometidos. Airosos y muy valientes, armados como podían, luchaban y no cedían en Sol y Plaza de Oriente. Poco a poco y diligentes, igual hombres que mujeres, empleaban sus quehaceres en no perder un instante, y dando un paso adelante, accionaban sus deberes. Pueblo de Madrid entero, desdeñando al invasor, no tuvo ofensa mejor que luchar con arte fiero, y quiso ser el primero, y gritando «¡Viva España!», fue Manuela Malasaña la que cayó malherida, siendo el final de partida, pero no de la campaña. Sin temer al invasor, las mujeres madrileñas, heroínas y risueñas, dieron pruebas de su ardor, y sin obviar el dolor por ansias de combatir, hasta se dejan morir, animando a combatientes que con armas deficientes no se dejan sucumbir. Junto al pueblo madrileño lucieron con su gallardía la valiente infantería y artilleros con empeño, que no fruncieron el ceño ni al ruido de los cañones, ni al agitar los pendones por victorias conseguidas, ni por pérdidas sufridas después de duras acciones. El pueblo está enrojecido por el fragor de la lucha y en todas partes se escucha adelante y sin quejido. Y si la tropa ha sufrido los estragos de la guerra, toda la legión se aferra, que si mueren combatiendo, antes vivieron sabiendo lo que es defender su tierra.
En lucha siempre mortal, la sufrida infantería defendió con hidalguía zonas de la capital, y en combate desigual lucharon hasta morir 3 soldados de Altalís, los que se tienen presentes porque fueron combatientes el 2 de mayo en Madrid. Las tropas del invasor, sin dar tregua, repetían para ver si se extinguían las de España en su furor. Las de Madrid recibían un parte del mariscal, pidiendo un alto parcial para un acto de limpieza, comprobando con certeza que fue una acción criminal. Murat mandó fusilar por incumplir su deber a inocentes por doquier con el afán de engañar. A España fue a provocar con la maldad de adversario, pero al pueblo sanguinario un alcalde se le unió y España se levantó queriendo a Madrid vengar. Buenas tardes. Hola. Viva la poesía, la cultura. Seguro que os va a sonar esto que venía apuntando en el metro, como vivo en Móstoles. No me da tiempo. Y venía apuntando esto. ¿Vieron ustedes el circo, la pantomima, el teatro de los políticos por la televisión? Menos mal que la gente se levanta con fe de hormiga para ir a su puesto de trabajo. El que tiene trabajo, porque tanto robot, no sé cómo nos vamos a ganar las habichuelas. Vamos, el pan nuestro de cada día, quería decir. Y digo yo, pero no están para solucionar problemas y ellos parecen enfrentados. Y al final lo que noto, que el poder es lo que buscan, mientras todos decimos, esto de la política tiene tela. Hay una mujer que se perdía por la ciudad y le hice esta canción. Pensamientos y sueños llevaba en su imaginación, doloridas heridas salían del eco de su voz. En su rostro dibujaba el tiempo, tristeza con dolor. Cuelga un bolso al lado de su falda, sus labios rojos pintan la mañana. 1000 secretos, su alma de mujer. Sola, camina sola en la ciudad, buscando espacios de bondad entre los días. Sola, como la luna clara va, con una historia y un cantar por las esquinas. Libre como paloma en libertad, como una ola sobre el mar de espuma y brisa. Libre va con su vida al despertar, atada a su soledad, Clara camina. Sé más fuerte que el mundo y aprende, dando a tu corazón la esperanza que inventa el deseo y atrapa la ilusión. Dale al viento el vuelo de tus
tus alas y que alcance la luz tu mirada y tus manos la piel del amor. Sola, camina sola la ciudad, buscando espacios de bondad entre los días. Sola, como la luna clara va, con una historia y un cantar por las esquinas. Libre como paloma en libertad, como una ola sobre el mar, de espuma y brisa. Libre va con su vida al despertar, a cada su soledad clara camina. Muchas gracias. Bueno, Andrés Menéndez, presidente adjunto del Centro Asturiano, nos va a leer su poema. Bueno, este poema estaba escrito para mí. No pensaba, pero he tirado del psicoide, he sacado equivocadamente este. Sería más adecuado, en todo caso, el mes que viene, el mes de las flores, porque está destinado a la forma bella de la tierra. Pero, bueno, me he equivocado y voy aquí con ello. Solo hay una. Finado varón que ni esta enseña en arbole el bellaco del árbol caído hace leña, sin aquietarle el lastre de la infantil prole, en vez de ayuda pone en su vereda breña. Sus fauces infames hunden nación ladina, minando aún más aquel tortuoso camino, expoliando sus bienes en causa mezquina, vagando la quiere en incierto destino. Con 10 hijos vive la soledad inmensa, más que ayudar, ellos necesitan ayuda. Requiere prever senda y proveer despensa. Tan amplia prole depende de heroína viuda, defraudada por el vil acontecer social, y no tanto por el escaso o nulo apoyo, sino de turbios allegados, traición crucial. No la tienden puentes, la hunden en el arroyo. Reza el axioma, ningún mal 100 años dura. Los peques se tornan respetables adultos. La agresión se muda en sosegada aventura, si perviven sueños aviesos son ocultos. Quizá la estrechez era su aliada, su sino. Su vida se fue en albores de la bonanza, sin tiempo de resarcirse de tal desatino, sin gozar holgura, sin afán de venganza. Siendo plausible su inmaculado modelo, custodiemos su ideal imagen en la mente, en honor a tan ilimitado desvelo. Todo nos lo legó cual valioso presente. Madre, como vida, solo tenemos una. Si algún honor faltó, honrese su memoria, izando su bondad a esculpida tribuna, perpetuando su existencia en loada historia. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Muy bonito, ¿eh? Pues en Cartagena, el domingo de resurrección y la procesión del resucitado sale, o debería haber salido este año, pues este pasado domingo. No ha sido así, por la lluvia. Los tronos, los cofrades, ha sido una pena porque no se han podido lucir. Siempre, casi todos los años,
Es un día luminoso, el domingo de resurrección en Cartagena. Este año no ha sido así. Mi poema, para la Virgen del Amor Hermoso. Virgen del Amor Hermoso, magna flor de Cartagena, un corazón amoroso en tu cara de azucena. Por las calles tu grandeza, cuajada toda de flores, me impresiona tu belleza, me admiran tus esplendores. Una estela vas dejando intensa de devoción cuando te van paseando con fe y con exaltación. Divina Madre de Dios, tu rostro resplandeciente dijo a la tristeza adiós, sonríe amorosamente. Cuando te vas acercando airosamente danzada, el sol se inclina admirando tu encanto, Virgen amada. El dolor ajusticiado del dolor se desprendió, dolor que ya has perdonado, y a quien lo crucificó. Dolor ciego sin trasluz viendo a tu hijo morir, llorando al pie de la cruz. ¿Cuánto pudiste sufrir? Perdónanos, Madre amada, pues madres somos también, por tu hijo agonizante, aquel niño de Belén, que nació para morir y como hombre sufrió, así él aceptó venir, para salvarnos murió. Que las guerras sean arcanos de un tiempo olvidado ya, que los hombres sean hermanos, ¿será posible? Será. Seremos un océano, seremos campo y semilla, con la paz en nuestra mano, juntos en la misma orilla. Día de resurrección, Trinidad, Dios poderoso, María, fascinación, Virgen del Amor Hermoso. Vamos a continuar con Felucci Zambrano. Y mientras ella llega, voy a anunciar un acto muy importante que tiene en la Casa Regional Mesa de Burgos, en Madrid. La Junta Directiva tiene el honor de invitarle al recital de poesía que ofrecerá doña Felucci Zambrano, declamadora, con la colaboración especial de Nacho de la Rosa, guitarrista. Título: La voz de Felucci Zambrano, que tendrá lugar en el Salón de Actos El CIC, calle Augusto Figueroa 3, tercero, Madrid, el próximo jueves 23 de mayo, a las 19 horas. Se ofrecerá un vino al finalizar el acto. Aquí hay algunas invitaciones para poquitas, hay 4, pero bueno, podéis apuntar. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Gracias. Y buenas tardes a todos ustedes. Mi poema es de mi padre Diego Zambrano, como casi todo el repertorio de mi hermano y de mi padre. Brisas marinas. Brisas marinas del puerto. Es el tango gaditano que a pesar de ese costero lleva el aire de serrano. Se cantan en las cubiertas, en los puentes de los barcos, se escuchan en las bodegas de los vinos jerezanos, en Sanlúcar, en Chipiona, en la isla San Fernando, en la línea en Algeciras, todo Cádiz va cantando el tanguillo conocido por el tango gaditano. Fue embajador del Cante, le dio la sal, la salina, cruzó el más limpio radiante para quedarse en Argentina. Pero no es el mismo tango. El nuestro es más gitano. No se puede comparar, ni siquiera aproximar el criollo al gaditano.
Pilar Pizarroso, después Isaac. Los cables los tengo más ondulados. No sé por qué cualquier día me caigo con el cable. ¿Los tengo? Bueno, vamos a ver, yo os voy a decir belleza. ¿Por qué está aquí caído? Pero se oye, se oye. ¿Se oye? Da igual, da igual. Quiero soñar la belleza que escondida se mantiene en los ojos de un pequeño cuando con ternura duerme, o en el roce imperceptible con que el joven estremece a la mano de su amada cuando a cogerla se atreve, presumiendo la sonrisa que despierta su alma ardiente en el rostro de ese ángel que perturbado lo tiene. Tentador el pensamiento, ensimismado pretende descifrar por repetida la sonrisa que indeleble en los labios de una madre va adornándose indulgente con placer cuando a su hijo en sus brazos le sostiene. O el Edén con que la aurora y adorada el molinete, entre chispas ardientes y por los cielos se pierden, siendo ardiente sol madeja que a la flor de abril despierta. Nadie idea más belleza en la vida, si es que puede emular la fantasía que una mente loca sueña. Isaac, vamos a escucharlo, después Isidro Sierra. Buenas tardes. Este poema que voy a leer tendría más sentimiento hace 4 días. Se titula A Cristo crucificado. En la cruz, inmolado en el Calvario, por mí crucificado permaneces. Mis culpas expiando, solitario, y yo gozando mientras tú pereces. Y mirando tus brazos extendidos y llamándome tú y diciendo, mira, ven a abrazarme para estar unidos, ven que te abrace, que mi vida expira. Ven aquí, no me dejes, no me olvides, dame algo por calmar mi sed, tu mano. Darte algo impío yo, si eso me pides, sacia tu sed con hieles de tu hermano. Y solo, abandonándote te dejo, en esa cruz mi crimen expiando, pues mi ser en placer, siempre perplejo, su gloriosa existencia está quebrando. Mis manos, sí, mis manos ya manchadas, teñidas con la sangre de inocente, no las puedo mirar ensangrentadas. Ya le hastía su crimen a mi mente. No puedo yo volver a ti mis ojos, me duele tu dolor, llorar no puedo. No puedo con mi llanto tus enojos quitar de mí, pues me acobarda el miedo. No puedo ya espiar, llorando el crimen, fuego no da mi corazón helado. Ayúdame, Dios mío, y mi ser limen tus gracias y mi espíritu afrentado. No me dejes, perdóname, yo lo hice sin pensar. Comprendo ahora el peso de mi culpa. Ven, bendice mi corazón que tu dolor lo llora. No me dejes, alúmbrame la senda
por la que tú a la gloria has ascendido, dame tu cruz, para que más mi ofrenda del mal me purifique que he sufrido. Perdóname y ven, ven que te abrace y siempre unido permanezca a ti. Como a ti, ya sufrir solo me place por imitarte y conseguirte aquí. Isidro Sierra. Después, después Toñi. Buenas tardes a todos. Así más o menos. Mi poema está dedicado a los amigos. Y dice así. Desde el recinto triste de mi estancia vuelvo hacia atrás los pasos sin olvido y puedo ver en todo el recorrido los alegres amigos de mi infancia. Y al comparar con estos que voy viendo que al cielo suben ya sin arrogancia, a medida que he ido envejeciendo me he dado cuenta ya en la gran distancia que independientemente de tener o no tener responsabilidades o una familia que te ponga abrigos para del mal poderte proteger, de la importancia en todas las edades que tienen en la vida los amigos. Porque constantemente sus amigos me hacen gratamente compañía, agradecerle quiero a los amigos que jugaron conmigo en su alegría. A los de ayer, por ser fieles testigos de que mi infancia y que saben todavía que entre nosotros nunca hubo enemigos. Y a los de hoy del juego en nuestras citas, de baraja, mantel y mesa puesta, por sus envites y órdagos ligeros que tantas veces oigo en nuestras citas. La vida pasa rápido y se para. Los hijos crecen y se independizan. Y aunque las heridas cicatrizan, el tiempo corre y corre, nunca para. Y cuando esto ocurre y se dispara, tan solo los amigos se organizan, que ante la soledad se movilizan y en los momentos claves dan la cara. Si alguna vez te sientes muy perdido y tu visión del mundo es tan oscura que apenas ni de un sueño formas parte, para tu enorme pena sin olvido, un amigo te ofrece la aventura de poner en tu vida un baluarte. Mantén siempre a los buenos amigos. Habla con todos ellos. Polemiza, que incluso en la opinión resbaladiza no encontrarás en ellos desabrigos. Pero no les impongas tus criterios, que la amistad lo alegre garantiza, ante la pena fiel se moviliza y es el mejor de todos los cauterios. Telefonéalos, queda con ellos y aumenta en lo posible cada día el número de ellos en tu vida, que si son ya de nieve tus cabellos, al menos sentirás con alegría que tuvo algún sentido la partida que en grandiosa medida jugaste al respaldo y al abrigo que te ofrecieron siempre tus amigos. Muchas gracias. Toñi Cabrera y después Rosa. Buenas tardes, encantada de estar otra vez con vosotros. Cuando no vengo es porque no puedo, pero vengo muy contenta. Bueno, pues yo este es un poema que hice cuando tuve la fortuna de subir al volcán Etna y me impresionó mucho. Y digo, volcán Etna, ¿qué vomitas? ¿Qué bramas en tu interior? ¿Cuáles son tus pensamientos? O tal vez mis sentimientos contemplando tu esplendor.
ese ardor que tú te guardas como el hombre de su alma, y quién sabe, a nadie dices, mal o bien, que tú bendices con tu bravura o tu calma. Tu negra luz se corona con ríos de lava ardiente que en su cauce vomitaste, y así tus huellas dejaste del gran rugir de tu vientre. El sol te regala el fuego con sus rayos de otros mundos y te cubre de caricias con su encaje de primicias en tus pozos más profundos. Hefestos dicen aún duerme y con su forja en tu entraña, por ser él el dios del fuego, mientras reposa, luego con dentelladas te araña. Me subyugo a mí el mirarte con tu gran inmensidad, lames todo el horizonte, ya sea en ladera o monte, muestras majestuosidad. Me llevo sobrecogida tu inquietud sorprendente y admiración me provocas. Con esas inmensas bocas resultas tan atrayente. Bramas, gimes, luchas, ardes y aun pareciendo dormido, sorprendentes seducciones nos provocan emociones de un gigante adormecido. Un fulgor casi impreciso se me adentra y me embeleso. El temor no es resistencia, que me abrasa tu querencia, quemándome con tu beso. Rosa. A ver, por ahí detrás, ¿queda alguien por salir? ¿Queda alguien? Que no quiero dejarme a nadie. ¿Queda alguien en la sala por salir, además de esta parte? Además de este primer... Bueno, no queda nadie, ¿verdad? Bueno, pues Rosa, buenas tardes a todos. Cuando ha leído aquí nuestro compañero el poema de la Leti, pues me has hecho recordar a Florentino, que cada vez que había partido del Madrid se iba volando. Entonces voy a leer un poema que le hice a él cuando le teníamos de compañero. A Florentino Sánchez Carpio. Desgranando tus versos con premura, amontones la gracia y apilado, la bondad, valentía y donosura, con tesón y el ingenio e igualado. Desgranando tus versos con sosiego, a raudales encontré al gran poeta defensor del trabajo y el apego por amigos de la A hasta la Z. Desgranando tus versos como espiga, portentoso el afecto palpitante encontré, y creyéndome tu amiga, con deleite, esparcí exuberante, desgranando tus versos sin falsía, se agiganta y ensancha la afección, engrandece y aumenta la alegría, enlazada al sentir de esta canción, que mantengo en la mano con ternura y te entrego en el acto como prenda o detalle vistoso que asegura que tus versos hoy son más que leyenda. Santi de Vicente, vamos a escuchar. Muchas gracias. Y por estar aquí, que me lo has dicho por Facebook, por Messenger. Ayer cumplí años. Y entonces tiré del cajón y se me ha antojado traeros este, que de alguna forma, por edad, yo creo que casi todos podéis identificar. La perra gorda. Todos íbamos con la perra gorda en el bolsillo. Era domingo, después de comer, de paseo, a gastar la paga. A veces daba para 2 sazis y unas amajuelas con canuto. En invierno
para 2 castañas en cucurucho, otras para la pelota con goma que cuando tensa, silbaba. También alguna vez la castañera de la esquina tenía la piedra forrada de fósforo, que al rodarla las chispas todo lo iluminaban y siendo de noche impresionaba. Al igual que las tiras de uñas de fósforo, que además de las chispas servían para pintarnos marcas en la cara como los indios, y en la oscuridad resplandecían y asustaban. Era domingo. Todos íbamos con la perra gorda en el bolsillo. Solo daba para 2 sobres de cromos de las razas, o uno y otro de carrete de películas de cine, que entraban 4 y que dejando un huequecito con el puño cerrado enfocando contra la lámpara, te hacía soñar con la reina del Caribe si era de piratas. Las manzanas acarameladas aquí estaban, eran dulces y ácidas al mismo tiempo. Esto lo sabíamos porque nos lo habían dicho en casa, pero además 2 perras gordas costaban. Era domingo, todos íbamos con la perra gorda en el bolsillo. Muchas gracias. Alfredo, ¿te llevamos el micro? No, te llevamos el micro mejor. No se lo va. No se lo va. No, Alfredo, te llevamos el micro. Espera, quédate ahí. Ah, eso sí. Quiere mirar al público. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como el mes pasado no pude venir, pues aprovecho para deciros hoy el poema que hubiera dicho el mes pasado. Es un poema dedicado a la mujer. Para mí el mes de marzo no es solo el 8, es todo el mes. Es decir, que para mí todo el mes de marzo es el mes de la mujer. Por eso voy a deciros hoy este poema, que por cierto es de un poeta al que muchos de nosotros le conocimos, porque pertenecía a nuestras tertulias. Muchos os acordaréis de él. Es José Ortega. Cuidado que no le confundáis con otros José Ortega, ignoro su segundo apellido, pero lo que sí que puedo asegurar que no es ni Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, ni José Ortega Cano, ni José Ortega Lara. Bueno, era un poeta muy gracioso, muy gracioso. Todos sus poemas son graciosos. Pero él de joven contaba que él de joven era un humorista, de tal manera que se presentó a un concurso de humoristas que convocó la radio, no sé si fue Radio España o Radio Intercontinental, y mira por dónde él ganó el primer premio. Que por cierto no pudo acudir a cobrarlo, porque a la sazón él estaba en Suiza, donde había ido buscando trabajo, porque dicen que allí había mucho trabajo y que pagaban muy bien. Cuando se le comunicaron que había ganado el premio, pues vino a España otra vez y entonces mira por dónde encontró trabajo, aquí, precisamente en lo suyo, en una compañía de teatro de los que había entonces, que se llamaba Teatro de Variedades o de Varietés, que eran distintos actores, cada uno de una manera, uno un cantante, un mago, un humorista, así. Bueno, esta compañía la dirigía o la presentaba, la encabezaba Pepe Mairena. Pepe Mairena, que con su pareja, que era Blanca de Córdoba, fundó esta compañía a la que tituló como nombre Campanilla. Y con Campanilla él estuvo 2 años actuando en todas las capitales de España y en grandes ciudades, y me acuerdo de donde coincidió con una persona que entonces nosotros no conocíamos, pero que con el paso del tiempo sí la conocimos, fue amiga nuestra y acudió también a nuestras tertulias. Me estoy refiriendo a Adriana Montiel.
Adriana Montiel, en ese espectáculo, ella en la primera parte cantaba folclore argentino y luego en el segundo tangos. Cuando luego, pasado el tiempo, Adriana Montiel, a instancias mías, acudió a estas tertulias, pues allí se reencontraron y recordaron durante muchos días cosas que les había pasado en esos 2 años que estuvieron juntos. Bueno, él, como digo, escribía obras de poesía muy graciosas, pero sobre todo que tenía una gracia especial, de tal manera que yo, por ejemplo, pues he incluido en mi repertorio pues muchos poemas suyos. Ahora, tengo que reconocer que como él los recitaba, ni qué decir. Bueno, pues en cambio tiene solo una poesía seria, que es la que hoy os voy a ofrecer, y se titula La nueva mujer. Dice así: es cierto que la mujer es mujer cada vez más, en el hermoso compás del querer estar y ser. Con su brega y su saber hoy va ensanchando camino, con proa a mejor destino, destino con pulso y labia. Hoy no suele estar en babia el género femenino. Pasan siglos y en la historia otras claves se puntean y los tiempos alborean movimientos de otra gloria. Atrás se quede la escoria de la agresión machotera. La mujer es primavera y la primavera altera y su amor combate y canta, y esta mujer se levanta para gritar: ¡más madera! Madera de reciedumbre, de justicia y de igualdad, madera de libertad sin podrida servidumbre. La mujer quiere otra lumbre sin leyes con ventoseo, de un mundo egoísta y feo, de trinconeo y fuerza bruta. La mujer quiere otra ruta con otro suave ajetreo. Esta mujer no es santita, ni sexo puesto en bandeja, ni paridora coneja, ni agazapada gatita, ni apestosa ni maldita, y aunque el guión lo requiera, no es muñequita ni fiera. Es mujer, sin más jaez, una persona que es ciudadana y compañera. Y si no funciona así, más el mundo se trastoca. La mujer que no está loca sabe gritar ¡tararí! Y no darle nunca un sí a un bosque donde se pierda. La mujer valiente y cuerda sabe defender lo suyo y ser mujer con orgullo y nunca un cero a la izquierda. Muy bien. Recordamos a José Ortega y no Gasset. Gracias, Alfredo. Muy bien. Marco Tulio, que acabo de verte, que estás por ahí escondido, ven para acá y dinos algo. Estabas ahí escondido, ¿eh? Bueno, que Marco Tulio ha estado en su país una temporadita con sus padres, que supongo que estarán bien. Pero ya ha vuelto, a ver qué nos dices. No, pues nada, hola a todos. Turbando y todos, me alegra veros. Gracias por estos minutos que hoy ya no tengo nada preparado, pero lo que he preparado es que he venido de viaje y uno ve cosas muy curiosas. Sí, silencio, por favor, silencio, estamos un poquito revueltos. Ya, y dos minutitos de agradeceros estar aquí en casa de nuevo, es un placer. Y estuve con mis padres, que ya también están unos años de recogida de muchas experiencias,
Y una cosa que me impresionó es, a todos nos gustan los domingos, ¿no? Y yo me preguntaba, todos salimos los domingos, ¿no? Y en el avión me puse a pensar, ¿y qué han hecho los domingos para usarlos tanto? Digo yo, ¿no habrá una asociación que defienda los domingos? Pobre domingo usado, a veces está maltratado, ¿no? Salimos de casa, y el domingo es como una explosión de vitalidad, dice uno. ¿Y qué pasa con un martes, como hoy, ¿no? O un sábado? No, pues mi padre adora los domingos. Y entonces recordé cuando era niño, ¿no? Aquello de que es hora de levantarse. Pero papá, que son las 8 de la mañana. ¿Cómo que las 8 ya? Estás tarde y ¿a qué nos levantamos? A lavar el coche. Vaya, a lavar el coche, ¿no? Otra gente usa los domingos para reflexionar, entonces se sientan y reflexionan el domingo. Y otros lo usan para ir al parque, ¿no? Y en el parque ocurrió esta historia. Pasaba un señor y escuché esta historia en aquel parque, pensando en por qué los domingos son tan abusados, ¿no? Salió un señor un día, campesino, en el viejo Egipto, y salió en la noche. Era una luna medio llena, eso que llaman ni mucho ni poco. Y esa luna le alumbraba un poco entre las sombras y tenía un placer este señor. Le encantaba salir en esas noches cálidas del Egipto antiguo y miccionar en el campo. Es decir, hacer pipí. Le encantaba, eso era la naturaleza, como los domingos, no, la naturaleza. Pues él tenía toda su finca, toda su quinta, para hacer lo que él más quería, era contemplar el panorama de la noche y miccionar. Evidentemente, cuando estaba en su faena íntima, de repente vio una sombra cerca al límite con el vecino, y la cual la cerca estaba rota. Y había alguna de sus vacas que estaba en el otro predio. Así que decidió ir a por su vaca. Llegó allí y cuando estaba tirando de su vaca, sintió un gran golpe en la cabeza. ¡Oh! Y perdió el conocimiento. Al día siguiente se acercó donde el faraón, que estaba sentado con sus dos consejeros al lado, le dijo el siguiente caso. Y entró el pobre hombre con la cabeza completamente vendada, un gran chichón aquí, y le dijo: señor faraón, vengo a denunciar a mi vecino porque yo salía a hacer cosas de contemplar la naturaleza, y en tanto estaba en aquella acción, vi a lo lejos como una de mis vacas estaba en el predio contiguo, que es no contigo, sino conmigo, que es mío, me lo he trabajado, y lo que es propiedad privada se respeta, así que fui a por mi vaca y la tiré del bozal. Estaba en ello, sentí que alguien me metió y fue mi vecino, con un palo gigante, me dio en la cabeza. Mire mi testa. El faraón observó el gran chichón. Evidentemente tiene un chichón. ¿Puede usted retirarse? El hombre con su chichón palpitante salió del gran salón del faraón. ¡Que pase la contraparte!, dijo el faraón. Evidentemente vino la contraparte y se paró. Dijo: señor faraón, ya sé que le han contado a usted la versión contraria, pero la verdad es que yo sabía algo que me encanta, que es, bueno, contemplar la naturaleza. Era otro que le encantaba miccionar en las altas noches de luna llena. Y qué sorpresa, señor faraón, ante mi propiedad privada. Veo yo como una sombra de algún gandul vecino se estaba llevando del bozal posiblemente una de mis vacas. Y aunque no fuese de mis vacas, tendría que cerciorarme de ello. Con lo cual, caminé en mi propiedad privada, con lo cual tengo derecho, señor faraón. Y encuentro en las sombras a alguien tirando de uno de mis cementales, con lo cual le arreé 2 galletas. ¿Tengo o no tengo razón? El señor faraón dijo: sí, tiene razón. Ya le había dado la razón al anterior por defender su propiedad privada. Se retira y hay un silencio como este. Perfecto, habéis aprendido. Un silencio total. Entre tanto, los 2 consejeros, esperando algo que rompiese ese tensionante momento de silencio,
se miraron sobre la cabeza del faraón que estaba sentado y directo algo, ¿no? Díselo tú. En la tradición, este faraón que quien lo contradijese le mandaba cortar la cabeza. Un pequeño detalle a lo cual los consejeros tomaban buena cuenta. Y entre que uno le decía, pero hombre, dile algo, son los consejeros. Se atrevió el primero. Dijo, señor faraón, queremos decirle algo. ¿Queremos? Dijo el otro. Sí, queremos, ¿no? Sí, sí, queremos, dijo aquel. Queremos decirle que usted, ante este caso, creo que ha infringido alguna de las normas de la lógica. El faraón desviró. Continúa. Sí, cuando entró el primer caballero defendiendo su propiedad privada, dijo usted que tenía toda la razón, porque defendía sus cosas que se ha venido a los predios, su vaca en este caso. Sí. Y el otro interpeló. Y señor faraón, según la segunda parte, usted también le dio la razón al decirle que tenía todo el derecho a atizarle con la cabeza a defender su propiedad privada. El faraón les observó y dijo, ¿y? Bueno, señor faraón, según las reglas de la lógica, dicen que si usted le da la razón a una parte y luego a la otra, ¿qué? Dijo el faraón. A coro dijeron los dos consejeros, es una contradicción, señor faraón, una contradicción. El faraón hizo un segundo de silencio y dijo, observando cada uno de ellos, ¿sabéis una cosa? Vosotros también tenéis toda la razón. Por eso todos la tenemos de alguna manera. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar, por favor, no os levantéis, que nos queda una intervención. Marisel, que nos va a cantar una canción porque no ha querido ser hoy la cantante invitada por bueno, problemas. Vamos a escucharte, Marisel. Y vamos a darle un fuerte aplauso porque se lo merece. ¿Quieres ser el ritmo? Tan alto me parece que no sé. Más bajito. Marisel estaba anunciada para la segunda parte de hoy, pero no ha podido ser y nos va a cantar una canción para cerrar el acto. Por eso la he dejado para el final a ella. Muchas gracias. Y ánimo, Marisel, que tú vales mucho y bueno, y lo sabes, que vales mucho. Muchísimas gracias. Voy a cantar una canción napolitana. Torna a Sorrento. Figlio mare quanto bello, spira tanto sentimento, se tanto foglie sulla, guardi forse sto un giardino, siente se ste giuri erranti,
gracias Marisel. Gracias a todos por vuestra presencia y nos despedimos hasta el próximo 28.